Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas. Bueno, buenos días, tardes o noches. Les saluda María Ángel Zúñiga Hidalgo. Yo soy estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y el día de hoy desde el programa Alternativas en la Comisión de Alternativa Joven tendremos un programa dedicado a críticas y perspectivas sobre el estado de la educación. Recordarles que nuestro programa tendrá retransmisión por Radio Actual 107.1 FM. Así como también pueden sintonizarnos por Spotify o YouTube. El día de hoy, bueno, tenemos a personas estudiantes que nos darán un poco sobre su experiencia en la educación pública y en la universidad también. Y bueno, les recordamos que nos pueden hacer llegar sus inquietudes o comentarios por medio de la caja de comentarios en Facebook. Asimismo, también, bueno, recordar cuál es nuestro lema, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores, cumpliendo con los 3 principios de la comunicación, que serían formar, informar y entretener. Bueno, les doy la palabra a Rey. Mi nombre es Rey Castorga, estudio Ciencias Políticas y también soy parte de la Comisión de Alternativa Joven y estoy muy feliz de tenerles acá hoy. Mi nombre es Luis, yo también formo parte de la comisión y soy estudiante de salud ambiental en la Universidad de Costa Rica. Hola, mi nombre es Darla. Primeramente agradecerles por este espacio. Yo soy estudiante de Historia y Ciencias Políticas igual de la Universidad de Costa Rica. Y sí, de verdad agradecerles como por el espacio para poder dialogar sobre la temática. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Henry Álvarez, soy estudiante de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Costa Rica y les agradezco profundamente el espacio para poder discutir este tema que nos apremia tanto como personas ciudadanas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Murillo. Estudio matemática y física también en la Universidad de Costa Rica. Bueno, igual agradecerles por habernos invitado hoy a discutir sobre esta temática. Bueno, muchísimas gracias a todos y tal vez un poco para contextualizar, ¿verdad? Y hablar tal vez desde la experiencia. ¿Cómo ha sido su experiencia en la educación primaria y secundaria en términos de instalaciones y calidad educativa? Y tal vez como hacer una comparación de, digamos, su experiencia pasada versus la actualidad. En términos como de instalaciones de infraestructura, yo creo que la problemática es como la misma y es en términos de que no hay como seguridad suficiente y eso provoca como la pérdida de equipos, de alimentos, entre otras cosas como de los centros educativos como referentes a mi cantón. Eh, entonces, digamos, eso es como la mayor problemática en términos de instalaciones, que tal vez, al menos en mi caso, mi escuela primaria era muy nueva, entonces, y no había como suficientes recursos porque era una sola marginalizada. Entonces, digamos, no tenía como un espacio para educación física, sino que íbamos como a un montasal a realizar las cosas ahí. O no tenía como suficientes computadoras en un laboratorio para recibir a un grupo para informática. O ese tipo de cosas muy puntuales que, digamos, sí me siento un toque privilegiada con eso porque sé que hay escuelas como en la misma zona que se están cayendo.
En educación secundaria me pasaba igual, no, no había como una problemática muy grande en términos de que se estuvieran cayendo ambas instalaciones, pues, en los colegios, pero sí había como que priorizar mucho la seguridad, como por miedo a que se metieran a robar cosas o así, y da la casualidad que mis colegios también eran nocturnos. Entonces, a veces, digamos, como en el cambio de turno se perdían cosas de la gente de la mañana en el turno de la noche y viceversa, entonces era como un problema muy grande. En calidad educativa, no considero que estuviera mal, por dicha, al menos cuando estuve en la escuela, ya en el colegio sí pasa como por varias problemáticas como la pandemia, manifestaciones, entre otras cosas, pero no considero que estuviera mal en términos de lo que me enseñaban, pero sí, como en comparada con ahorita es como nula, creo que tal vez también depende mucho de la zona, porque a mí no se me preparó como para saber redactar o grandes textos o cosas como muy básicas de gramática que se enseña como para redactar un proyecto de investigación, que sé que a otras personas sí se les enseñó en el colegio. Entonces creo que es como la mayor comparación o diferencia que puedo hacer, que siento que ahora es como más puntual lo que se enseña que lo que se me enseñaba cuando estaba en educación secundaria o primaria. En lo que corresponde a mi experiencia, yo al igual que Darla provengo de Punta Arenas y es una zona rural donde realmente se puede ver de primera mano las diferencias en cuanto a cómo se ve o cómo se gestiona la educación a nivel valle centralista. Realmente la distribución de los recursos se hace mucho más evidente porque cuando uno puede ver de entrada cómo está la infraestructura de la mayoría de las instituciones de educación pública en una zona donde hay tanta necesidad de realmente formar a las personas para que sean ciudadanas activas y tengan habilidades para el mercado laboral, no está visto de esta manera por las instituciones del Estado, digamos. No hay realmente fondos que prioricen tener mejores centros de educación pública en lugares donde más se necesitan, especialmente considerando la ola de inseguridad que se está viviendo. La educación es una herramienta que puede servir demasiado para mitigar los efectos de este problema. Pero bueno, en términos generales, considero que realmente hay una violación directa a los derechos fundamentales porque hay centros educativos donde no se proveen los servicios básicos como es el agua potable. Hay centros educativos donde no se hay fotocopiado, no hay centro de biblioteca, por ejemplo, no hay, como decía Darla, tampoco espacio para realmente realizar educación física. Entonces, si ves esto como un entramado, y ya quiero entrar como los hallazgos del estado de la educación, que nos da el Estado de la Nación, no se provee la malla curricular completa. Y entonces, ¿para qué tenemos todos estos lineamientos, todas esas políticas que realmente buscan proveer un mejor servicio educativo, pero no se están llevando a cabo por precisamente la mala distribución de los recursos públicos? En lo que corresponde a la calidad educativa y a mi experiencia personal, yo me egresé del Sistema Nacional de Colegios Científicos y entonces pude ver esa perspectiva, lo que una persona promedio consideraría que es mucho más exigente, pero realmente desde una visión holística no es así, porque hay mucho que criticar en el Sistema Nacional de Colegios Científicos y hay mucho que mejorar de parte de ellos. Y es que precisamente la visión reduccionista de que solamente se debe centrar la educación a la matemática y a los números o o a lo que el mercado está pidiendo, tampoco debe ser de recibo para las personas que están tomando las decisiones educativas en este país. Porque tampoco podemos invisibilizar todo lo que representan las letras, los estudios sociales y todo ese entramado de cosas no STEM, pero también darle la importancia a ambos. Y realmente en lo que corresponde a la educación y a la calidad educativa debemos ponderar ambas cosas, porque no podemos tener tractores sin violines. Entonces, basado en esa premisa, debemos de siempre tener esta visión holística de lo que es la educación y garantizar los recursos para que se lleven a cabo. Bueno, tal vez hablando desde mi perspectiva, yo soy una persona que ha andado como por muchos lugares en términos de educación. 5 años de mi educación primaria los hice en la misma escuela. Era una escuela medianamente grande, de unas 300 personas, antigua, pero la verdad, en términos de equipo, estábamos bien. Yo recuerdo tener, por ejemplo, recibir clases de informática desde que tengo 5 o 6 años. Recuerdo que nos llevaron un momento al laboratorio, para ser una zona rural, porque yo soy de Nandayo de Guanacaste. Sí, particularmente en esa escuela, digamos, las condiciones eran buenas, la calidad de la enseñanza fue muy buena también.
Durante mi cuarto año de escuela, mis papás tomaron la decisión de movernos a una escuela unidocente, a mi hermana y a mí. En esa escuela unidocente, la perspectiva fue diferente. Éramos unos 11 estudiantes. Era una escuela realmente pequeña, tenía solo un aula, no tenía dirección, o sea, todo pasaba en el espacio físico. Era una escuela muchísimo más limitada en términos de infraestructura y en términos de currículum. Por ejemplo, no teníamos clases de inglés, teníamos educación física. Creo que las materias especiales, solo religión llevábamos. Fue una experiencia muy interesante, una experiencia un poco diferente. En términos de colegio, en educación secundaria, mi primer año fue en educación semiprivada. Los otros 2 años fue un colegio público, San Nicoya, donde igual es un colegio que ya es un poquito más antiguo. Entonces, en términos de infraestructura, las aulas estaban un poco deterioradas. Recuerdo que el gimnasio en particular estaba bastante deteriorado. Con respecto a la calidad de la educación, en su momento nosotros no notábamos quizás alguna diferencia. Posteriormente, bueno, igual, al igual que Henry, digamos, yo soy egresado de un colegio científico, me egresé del Colegio Científico de Guanacaste, y en ese momento uno nota, digamos, ya la diferencia en términos de infraestructura y en términos de calidad educativa. Los colegios científicos, no es un secreto, están bastante bien financiados. En términos de infraestructura, recuerdo que teníamos una gran infraestructura. El colegio recientemente ha invertido en reacondicionar unos espacios. Recuerdo tener acceso a cosas como una impresora 3D, lo cual es, por ejemplo, algo que uno usualmente no está acostumbrado. Son recursos, digamos, que realmente nos muestran que nosotros éramos personas privilegiadas. Igual en la calidad de la educación. Cuando yo llegué al colegio científico, me di cuenta que sí teníamos importantes diferencias con respecto, por ejemplo, a las personas que llegaron de educación privada. Principalmente en cuestiones de matemática y, por supuesto, el inglés. O sea, el inglés creo que fue la diferencia más importante con respecto a mis compañeros, porque yo tenía compañeros que tenían un nivel de inglés de hablante nativo. Y para nosotros era muy difícil porque los que veníamos de educación pública, porque bueno, más siendo una zona rural como es Guanacaste y Nicoya, Nandayure, todo el lado de la península, quizás tenemos una carencia en ese sentido. Entonces, se ha sido una combinación de cosas, experiencias buenas y malas en todo sentido, y siento que sí, eso me ha dado como una perspectiva un poco más amplia para ver. Ya una vez ingresando a la universidad, uno también se da cuenta que quizás no es exactamente el mismo caso. La gente del Valle Central tiene ciertos beneficios, principalmente en educación secundaria. Uno ve gente digamos, que tenía la oportunidad de llevar cosas como Proyecto Matem o cosas por el estilo, cursos avanzados universitarios, que pese a que son de acceso gratis y la universidad los brinda, en zonas rurales es básicamente imposible. Entonces, esa ha sido básicamente mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias a las tres personas, bueno, participantes que mencionaron sus experiencias, ¿verdad? Esto siento que algo que tenemos que rescatar es que las problemáticas que hay en torno a la educación no son problemáticas nuevas, es algo ya que tiene sus años y sobre todo resaltar las diferentes perspectivas que hay, ¿verdad? Principalmente ustedes tres por pertenecer a zonas rurales que normalmente son las zonas más desfinanciadas y lo importante que es el tema de la distribución de los recursos en diferentes centros educativos, ¿verdad? Porque la educación pública es un pilar fundamental para la movilidad social y que muchas veces personas menos privilegiadas tengan acceso a una educación pública de peor calidad, es algo a lo que hay que darle mucha atención, ¿verdad? Bueno, continuando con las preguntas, me gustaría, bueno, consultarles, ¿verdad? Valga la redundancia, ¿cuáles son las problemáticas o como los problemas que resalta el estado de la educación que les llamó más la atención, que están presentes como en este informe y que a ustedes, bueno, les tocó más? Eh, Tal vez, no sé si Luis puede escribir la pregunta en el chat, es que sí tengo como varias ideas de contestar, pero que
Eh, Tal vez lo que a mí más me llamó la atención fue como el hecho o el nombrar a la idea de una generación perdida, que digamos es como esta generación, que tal vez me incluyo ahí también, no con los mismos impactos, pero sí como dentro de la misma, que por cierres de calles, por manifestaciones, como luchas sociales, por la pandemia y por muchos factores y condiciones que han habido como en los últimos 6 años, de alguna u otra manera su educación se vio como pausada y digamos, yo no lo vi reflejado tanto en mí porque ya yo iba saliendo, o sea, de que sí me afectaron como las manifestaciones, como la pandemia no me afectó del todo, solo fue en mi último año. Pero tal vez pongo un ejemplo más cercano, como mis hermanos, que todo esto, mi hermano ahorita está en séptimo, pero aprendió a escribir bien hasta en cuarto grado. Digamos, de primero aprendí a escribir bien hasta cuarto. Eh, Mi hermana está en segundo y su grupo como de escuela, como por las juntas de mamás que he visto, todavía tienen como problemas para escribir palabras muy simples como papá o mamá, que son cosas como básicas que se enseñan en el primer año. Y como en temas más como cosas que aprenden en el kinder, relacionadas como a desarrollo cognitivo y así, sí han tenido como una problemática y como que el aislamiento que tuvieron sí ha desencadenado como en muchos problemas dentro del grupo, que tienen 8 años, digamos, eh, porque no saben cómo socializar entre ellos o ha sido como difícil, les cuesta mucho como hablarse, tienden a pelear demasiado. También porque es una escuela como una zona marginalizada, como con muchas situaciones de violencia, entre otras cosas. Entonces sí, como que eso a nivel psicológico se ha afectado mucho como a estos grupos. Em, Tal vez como hablando con otros ejemplos, con educación secundaria, yo sí considero que a nivel universidad sí ha provocado una problemática, ya que como no se enseñó, al menos a mi generación en el colegio, cosas muy básicas o las que están un poco más abajo, cosas como muy simples, como relacionadas a matemáticas, a física, a química, a biología. Esto supone para la universidad, al menos la Universidad de Costa Rica, un sobrecargo, ya que ahora es responsabilidad de la universidad como poner a todas las personas en una igualdad de condiciones, una equidad de condiciones, que claramente para la U es muy difícil porque con los trabajos en la educación, entre otras cosas, no tiene tampoco los recursos ni el tiempo como para dedicarse a formar a toda una generación en temáticas que pudieron haber visto como en 5 años. Entonces, yo considero que ahorita, al menos con las generaciones que están entrando a la universidad, se ve marcado, tal vez no mucho, pero que sí, al menos las 5 próximas que vienen, sí van a tener una mayor problemática y va a ser un mayor sobrecargo para la universidad, incluso para ellos ahorita mismo el paso de colegio a escuela, que también el año pasado hicieron exámenes en la escuela, en sexto grado, similares a bachillerato. Las pruebas estandarizadas también son como problemáticas muy puntuales que, para las cuales la población estudiantil no está preparada, y tampoco están desarrolladas de una manera integral como para que ellos puedan realizarla con los insumos que tienen y que de alguna u otra manera tal vez ahorita no es un problema tan grande para ellos porque obviamente sus condiciones se siguen adecuando a lo que ya saben, pero que en un futuro cuando entran a la universidad se hace como muy frustrante ver que hay personas que tienen como su misma edad y todo y de fijo saben mucho más que usted porque tuvieron la facilidad o el privilegio de poder haber accedido a una educación en la GAM, que también es diferente, y a una educación privada. Entonces, básicamente. En cuanto a los problemas que encontró el Estado de la Educación y este informe técnico, los que más me llaman la atención, tengo dos puntuales y uno es precisamente uno que mencionaba Darle y me gustaría retomarlo, y es precisamente esa incapacidad de lectoescritura que tienen las personas estudiantes que ahorita están en cuarto año de la escuela. Me parece increíble porque esto completamente atenta con la capacidad comunicativa como persona humana, es decir, cómo va a poder relacionarse en una sociedad ya tan globalizada, tan industrializada precisamente, cuando su capacidad de electroescritura y por sí misma la capacidad comunicativa está limitada de tal manera. Es decir, tenemos una pérdida de aprendizaje que está llegando a los 2 años. Esos son los niveles mucho más altos del continente. Es decir, creo que solo estamos detrás de Brasil, me parece. Pero realmente es alarmante porque es un escenario donde nos demuestra que las políticas que se han impulsado desde las personas que están tomando las decisiones a nivel gubernamental no están sirviendo. Es decir, es una evidencia clara de que las medidas de mitigación que se utilizaron durante la pandemia, durante el problema de las manifestaciones,
y las medidas que se están tomando ahorita para retomar no están sirviendo. Y es una llamada de atención a que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Es decir, no está siendo suficiente y tenemos que actuar con mucha más contundencia. Es precisamente esa la traducción o la vista que yo le doy a ese resultado. Porque aunque estemos teniendo estudiantes que están avanzando, que se están graduando, que están avanzando, pasando el año, no tenemos estudiantes que están aprendiendo. Y entonces, ¿para qué sirve el sistema educativo si los estudiantes no están aprendiendo? Y precisamente se hace el problema que decía Darla, que una vez que se egresan, entonces ya ahí chocan con la realidad. Imagínense aquellas personas que no tienen la oportunidad de acceder ya a una educación universitaria donde se puedan forjar. ¿Qué van a hacer las personas que se gradúen y no tienen nada más que hacer? Porque eso es una realidad que viven las zonas rurales, que lo único que están intentando llegar es ese título de bachillerato. Y después de ahí ya terminan. O sea, ese fue su único proceso de formación. ¿Cómo vamos a darle un proceso de formación tan laxo a las personas y ese va a ser el único que van a tener en toda su vida? Entonces, creo que es un llamado contundente al Ministerio de Educación Pública y a todas las instituciones relacionadas a que realmente actúen y de manera contundente con medidas de contención que realmente funcionen. Y otro dato que realmente me parece alarmante es que solamente se encontró que es el 8% de las escuelas a nivel nacional, es decir, una de cada 12 de las escuelas públicas, están logrando completar la malla curricular. Es decir, solamente una de cada 2 escuelas está dando todas las asignaturas que por mandato se deberían dar. Yo pensaría que es completamente inaceptable, pero al parecer ha sido algo normalizado por las personas gobernantes a lo largo de los años, porque no es un problema actual. La administración pasada se propuso llegar a 33% y no, nada más subió un 2%, es decir, solamente 2 escuelas más lograron en un año. Me parece completamente risible que eso sea ese margen tan amplio entre el objetivo y lo que realmente se logró, porque me pone en manifiesto de que no se hicieron los esfuerzos por lograr ese objetivo y solamente eran papel. No quisieron hacer los esfuerzos que realmente conllevaba cumplir sus promesas. Y entonces, lo importante aquí es que se van a acentuar entonces las desigualdades educativas, porque ¿cuáles van a ser aquellas instituciones, cuáles son aquellas escuelas en las cuales sí se cumplen todas las asignaturas que están mandados por acuerdo del Consejo Superior Educativo? Aquellas que están en la gama, aquellas que sí reciben beneficios económicos por parte del gobierno central. Son aquellas instituciones que tienen una verdadera conexión con aquellas de alta gerencia que realmente se les dan los suficientes recursos para poder ejecutar sus presupuestos. Y entonces, de esta manera, lo que hacemos es que tenemos a personas egresadas con el mismo título, pero con conocimientos completamente diferentes, y precisamente son los que van a predominar entonces sus problemas fuera de la gran área metropolitana. Así que me parece que es un tema muy importante que tenemos que tomar en consideración a la hora de tomar las decisiones, porque de nada sirve crear más materias, más asignaturas, porque recientemente vi que el Consejo Superior de Educación aprobó crear una nueva materia, si no estamos dando los recursos para que estas materias se puedan llegar a concretizar. Y esto incluye, por ejemplo, reconocerle a las personas docentes lo que verdaderamente deben de ser pagadas, porque es decir, no se le puede exigir a una persona docente que trabaje de más, que dé más asignaturas, si no se le va a pagar más. O contratemos más docentes, o busquemos la manera, o simplemente busquemos la manera de condensar toda esta información que queremos transmitir a las personas en el proceso educativo en las asignaturas que sean realmente relevantes. Y entonces empecemos a recortar aquellas materias que no forman parte de una malla que nos busque a formar como personas integrales. Y bajo ese discurso es que me parece que es muy importante tomarlo en consideración. Bueno, por mi parte, yo también tuve un par de resultados que me llamaron la atención. La lectoescritura fue uno de ellos, y no voy a ahondar demasiado en ese porque ya Henry y Darla lo abordaron bastante. Sí me parece preocupante que en uno de los slides que tenía, por ejemplo, el resumen, se mostraba un texto escrito por un niño de cuarto, quinto año de escuela, y el informe resaltaba que el texto no tenía ninguna coherencia, o sea, no tenía ninguna estructura narrativa, lo cual es preocupante, digamos. El otro tema que particularmente me llama la atención es las políticas de nivelación que ha tomado o que ha tratado de implementar el MEP. El informe del Estado de la Educación dice que han tenido resultados modestos, quizás es una forma muy bonita de decirlo. Y sobre esto hay una serie de temáticas, digamos, que es importante ver, que es, por ejemplo, primero, poder medir cómo están saliendo los estudiantes. Desde que se quitaron las pruebas de bachillerato y el gobierno quiso implementar FARO, el gobierno de Carlos Alvarado,
y se quitó Faro, y luego ahora tenemos la prueba estandarizada, hemos visto repetidamente fallos a la hora de poder medir la calidad con la que están saliendo las personas estudiantes. Por ejemplo, para las pruebas Faro no se revisó el currículum completo, no se incluyó el currículum completo en las pruebas. Y para esta prueba estandarizada que se acaba de implementar con el nuevo gobierno, hemos visto también problemas. ¿Problemas en qué sentido? En que a inicio de año el gobierno hace una especie de diagnóstico. La ministra dijo que era como para prepararlos recientemente en la Asamblea Legislativa. Y sin embargo, al final estos datos no fueron recibidos por las escuelas. La idea de este diagnóstico era que las personas estudiantes pudieran saber en qué nivel estaban. Y cuando se remitieron los datos a los centros educativos, colegios, escuelas, los datos ni siquiera venían seccionados por grupo. O sea, era una cuestión muy general de en su escuela están fallando en esto, en su colegio están fallando en esto. Lo cual no permite individualizar, digamos, y ver qué es lo que hay que trabajar a nivel de cada persona estudiante. Y sobre la prueba estandarizada, yo tal vez de esto puedo hablar un poco más porque en mi trabajo comunal hemos estado apoyando personas que van a hacer la prueba estandarizada, particularmente yo en el área de matemáticas. Han cambiado incluso los temas. O sea, en julio entró temas nuevos. Este es el nuevo temario que vamos a evaluar en prueba estandarizada. Y fue diferente a lo que se evaluó a inicio de año. Incluía una serie de temáticas nuevas. Y ha habido una falta de comunicación muy grande, digamos. O sea, ha habido poca comunicación al respecto, es lo que quiero decir. Y en general, digamos, estas pruebas estandarizadas han sido, la palabra que estoy buscando es improvisadas. Improvisadas, y lo vimos también cuando inicio de año, por ejemplo, no se tomó en cuenta que habían personas con diversas discapacidades que no podían hacer parte de las pruebas. Se hizo, por ejemplo, muy famoso el caso de la gente que tenía problemas de audición y no podía hacer el listening en inglés. Y hace poquito, precisamente en la interpelación que le hicieron a la ministra en el plenario de la Asamblea Legislativa, le preguntaron que por qué no consideró esto, y la respuesta de ella es que si no, no sería una prueba estandarizada. Entonces también uno, y yo me imagino que vamos a hablar en algún momento de la ministra más adelante, pero también uno ve como una falta de interés y una falta de preparación y de considerar todos los detalles que implica realizar una prueba estandarizada, porque yo considero que sí, tenemos que aplicar una prueba final de secundaria para saber cómo están saliendo las personas estudiantes. Pero esa prueba tiene que ser construida bajo los criterios técnicos correspondientes, de forma que logre medir eficientemente el currículum y que en base a esos resultados el gobierno pueda tomar acciones correctivas. Pero con la implementación que se ha dado hasta el momento se ve difícil. Entonces, eso es lo que quería decir. Bien, muchas gracias. Siento que, bueno, las cuestiones que ustedes han expuesto se relacionan bastante con la siguiente pregunta, porque, bueno, vamos a hablar sobre el futuro, ¿verdad?, que plantea el estado de la educación. A raíz de, por ejemplo, la cuestión de la escritura, yo siento que incluso es algo que se arrastra de muchas generaciones atrás. Por ejemplo, ya como hemos mencionado, ¿verdad? Grados actuales, como por ejemplo, no sé, en cuarto grado, recuerdo que bueno, Amelia Rueda sacó como un afiche explicando que muchos chiquitos de cuarto grado no saben cómo escribir el nombre, ni siquiera. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el panorama que demuestra el estado de la educación y qué futuro podemos esperar? Al menos yo personalmente sí siento que en términos de deficiencias hay bastantes. No me parece que pinte un panorama esperanzador a pesar de, y reconociendo el hecho de que sí han habido como mejoras, al menos en términos de la accesibilidad de la educación, pero no es lo mismo, o sea, la educación no tiene que ser solo accesible, también tiene que ser como de calidad y tiene que garantizar como que el estudiante al entrar en la misma pueda tener una permanencia y una graduación, hablando del hecho de no solo una graduación de primaria y secundaria, sino también una graduación de la universidad. Eh, Hemos tenido el presupuesto más bajo de educación este año, entonces, y eso también pinta un reto muy grande porque
los profesores y las escuelas, como ya refiriéndonos como más puntualmente, su trabajo y su gestión dentro de la misma, pueden querer mucho como poner a sus estudiantes en igualdad de condiciones con otros estudiantes de otros centros educativos, pero si no tienen el financiamiento, es imposible. Muchos profesores, digamos, trabajan de corazón sin salario porque por culpa del MEP o de X o Y razón no se les da el salario, o tienen plazas donde, por ejemplo, yo tuve una profesora en octavo que me daba lecciones a mí en Esparza Punta Arenas, pero que también daba lecciones en Guanacaste y también daba lecciones en Atenas para poder llenar como su horario y poder tener como una vida digna o decente, al menos con lo que le permitiera su salario como profesora. Y sé que hay muchas personas que están en una condición similar. Entonces también el hecho de que esto sea como un presupuesto muy bajo no plantea solo una problemática para el estudiantado, sino también para los profesores, que a pesar de que muchas veces tienen como las ganas de, o las ideas de poder enseñar como cosas mejores, es muy difícil. Por ejemplo, en la escuela de mi hermana, constantemente la profe tiene que estar pidiendo como plata a los papás, que, o sea, igual es una zona vulnerabilizada y es muy difícil, como que muchos, claramente no todos pueden dar, eh, para al menos poner a los niños en una igualdad de condiciones y que ahorita estando en segundo grado sí puedan aprender a leer y a escribir y no tengan que esperarse como hasta cuarto, como otras generaciones. En términos de qué futuro podemos esperar, no sé. No considero que sea un panorama favorable como lo que se puede esperar, menos de cara a este gobierno, que a la ministra no le importa como el presupuesto que tenga, no le importa defender la educación pública, y ella lo ha dejado claro, incluso cuestionando el 8% del PIB para educación, eh, y al final de cuentas va a seguir habiendo como un sobrecargo en las escuelas, como para poder equiparar a los niños de esta generación perdida o a los adolescentes, que después se va a ver reflejado como en el acceso a las universidades, porque obviamente no se pone en igualdad de condiciones, al menos puedo hablar de la prueba de admisión de la UCR, a pesar de que ya se están creando como mecanismos para poder poner a todas las personas estudiantes en una igualdad de condiciones, no es un sistema como por ejemplo el del TEC, que usted ya por el simple hecho de ser de una zona como rural o alejada, tiene un poco más de posibilidad de entrar que una persona de la gama. Entonces, al menos como a nivel UCR, que tal vez es como la que tiene como un panorama más amplio y están muchas más zonas del país, es muy difícil para los estudiantes poder acceder a estudios superiores en la misma, porque claramente no tienen la misma preparación que una persona de un colegio privado. Incluso en los colegios privados se ve como reflejado esto, porque digamos, si usted lo ve, hace como un estudio, mapeo del mismo, sabe más una persona de un colegio privado de la GAM que de un colegio privado de una costa. Entonces, ahí no solo entran los sistemas de vulnerabilidad que se dan ya como dentro de qué educación es pública y qué educación es privada, sino también como qué clase de educación están recibiendo las personas que son alejadas a la gran área metropolitana. Eh, no considero que sea un panorama esperanzador, al menos en términos del Ministerio de Educación Pública, pero sí que las universidades han planteado estrategias o métodos para ayudar al MEP y tratar de solventar como esta problemática, al menos con la accesibilidad que tienen, porque la U tampoco puede llegar, a pesar de que lo intente, a todas las comunidades del país, porque es muy difícil, y si no llega al Estado, menos va a poder llegar a una universidad, pero sí han buscado como plantear este tipo de soluciones que y sigue siendo como muy irremediable. Sin embargo, tal vez si al menos la ministra o el ministerio en sí empieza como a poner más de su parte, puede verse un panorama favorable, no en términos de que se logre una igualdad de condiciones para todo el mundo, pero sí de mejorar como los niveles de ingreso y accesibilidad a la educación. Bueno, cuando consultamos sobre el panorama, creo que me gustaría retomar lo que estaba mencionando Alan, y es que para construir precisamente ese panorama necesitamos la herramienta necesaria para poder visibilizarlo de manera anual. Creo que es un lapso considerable como para poder estar evaluando cómo estamos, y precisamente esas son las herramientas de macroevaluación que están faltando o que han faltado a lo largo de los últimos años. Y es que precisamente esas pruebas que se hacen de manera nacional va a generar una información muy valiosa. Es precisamente la que queremos tener de manera sistemática para poder compararla y tomar las decisiones que correspondan. Porque saber qué es lo que están haciendo los estudiantes, qué están aprendiendo los estudiantes, es realmente la información que nos va a servir para poder tomar las decisiones políticas sobre la educación. Si no tenemos esa información
no estamos haciendo nada. Entonces, estamos trabajando sobre supuestos, no tenemos un panorama que evaluar. Y precisamente por eso considero que es esencial, pero bajo esos términos. Es decir, no considero de que se deberían retomar las pruebas que se han hecho, la que se planea hacer de la misma manera en la que se planeaba o se está haciendo. Es decir, tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que crear información que realmente sirva, porque como decía Alan, no se le está dando esa información a las personas, no se está socializando esa información, y inclusive antes, para las pruebas de bachillerato tampoco se hacía. Entonces creo que es un cambio importante que deberíamos dar para poder entonces empezar a construir ese panorama y tomar entonces acciones realmente concretas, porque si no sabemos el impacto que están teniendo sobre las personas estudiantes, nos vamos a dar cuenta hasta como lo estamos haciendo ahorita, cuando ya estamos en crisis, cuando ya estamos en emergencia, no nos vamos a dar cuenta de manera periódica para ver si estamos haciendo bien o mal las cosas. Otra cosa considerable para evaluar el panorama es precisamente lo que mencionaba Darla, y es que debemos de defender activamente que se respete el mandato constitucional del 8% en cuanto al presupuesto de educación pública, porque actualmente tenemos lo más bajo en comparación con el PIB que ha sido a nivel histórico de Costa Rica, porque lo único que estamos recibiendo es un 5.9%. Entonces, nos está respetando un mandato constitucional y aún así las autoridades tienen la osadía de ponerlo en duda. Entonces, ¿qué clase de autoridades podemos legitimar si ni siquiera están cumpliendo el mínimo necesario que está mandado por la Constitución? Entonces, bajo esa premisa, creo que es importantísimo que para verdaderamente cumplir esos objetivos de llenar la malla curricular, de poder realmente establecer políticas educativas de calidad, hacer macroevaluación de calidad, tenemos que tener los recursos necesarios, porque si no, entonces va a persistir esta desigualdad sobre solamente se concentra en algunas personas y solamente la información va a ser concentrada para quienes, para las personas de clase alta que sí pueden pagar por esa información. Lo que me lleva a mi siguiente punto, y es que precisamente para ver el panorama tenemos que también considerar el que está siendo atacado de manera presupuestaria, es el programa de equidad del Ministerio de Educación Pública. Es decir, aquel dinero que se dedica para becas, para transporte, para los comedores estudiantiles, está viéndose atacado porque se les está recortando. Recuerdo que del informe del Estado de la Nación, precisamente el que estamos evaluando, el Estado de la Educación, mencionaba que se ha recortado en un cuarto de su presupuesto. Es decir, ¿qué estamos haciendo si estamos generando más desigualdad? Es decir, aquellos beneficios sociales que está dando el Ministerio de Educación Pública para que las personas marginalizadas y históricamente excluidas por su condición social tengan educación, ¿por qué las estamos recortando? ¿Por qué estamos más bien devolviéndonos un paso tan importante que era garantizarles ese derecho fundamental a las personas que no tenían los medios por su cuenta para poder acceder a este servicio? Y más bien estamos empeorando la situación al propio. Considero que hay intereses detrás. Realmente hay intereses detrás de privatizar o que haya una limitante, porque el pueblo que no está educado no se queja. Entonces, no quiero sonar especulador, pero realmente no hay voluntad política para que eso se cumpla, porque sabe que puede ser contraproducente para las personas que ahorita están en el status quo, y realmente es preocupante para como persona universitaria y como persona consciente de la problemática, que esto sea normalizado y que no se ha hablado con tanta frecuencia. Por eso es que esos espacios son tan importantes. Y retomando ese punto, también saco a colación el dato de que el 40% de las personas que tienen de 5 a 18 años dependen de ese programa de equidad, es decir, no es cosa menor. Y aún así estamos cortando el 25%, ¿cuántas personas estamos dejando sin educación? ¿A cuántas personas estamos dejando al margen de la inseguridad y de la pobreza y de la delincuencia? Entonces, esta visión holística no está dentro de las autoridades de gobierno y es realmente preocupante. Bueno, con respecto al panorama, yo veo dos posibles panoramas, uno bueno, más bien, uno malo y uno no tan malo. En el panorama malo, o sea, seguimos con la tendencia que hemos visto. Si nosotros revisamos, si uno revisa el estado de la educación que teníamos hace 2 años, cuando se hizo el penúltimo informe que se entregó, ya se presenciaba, ya se podía evidenciar una crisis educativa. Y esta crisis educativa fue aumentando, digamos, en los últimos 2 años. Tuvimos todo el contexto de la pandemia que pues claramente afectó. Y en ese sentido yo creo que depende mucho del Ministerio de Educación y del gobierno y de las decisiones políticas que tomen el rumbo que va a tomar la educación. Con las muestras que hemos estado viendo en el último año y medio, 2 años, es preocupante.
¿Por qué? Bueno, hemos visto un desfinanciamiento de la educación, como ya lo mencionaban Henry y Darla, donde en este contexto que tenemos atrasos, porque no solo tenemos un mal estado de la educación, sino que además con respecto a esos programas que existen, la gente se ha atrasado por pandemia, por huelgas, por diversos contextos. Y en esta situación que estamos, lo que el MEP debería hacer es más bien invertir, aumentar la inversión que tiene en educación para poder compensar esto. Sin embargo, vemos lo contrario, vemos una ministra que se presenta ante la Asamblea Legislativa a defender recortes al presupuesto de la educación. Y que ante estos recortes, las alternativas que ofrece son preocupantes. Alternativas como hace poquito, parte de lo que se ha mencionado de la ruta de la educación, porque también es todo un problema. Ella ha mencionado cuestiones como que la comunidad adopte una escuela. Y si bien es importante que las comunidades se involucren con las escuelas, no deberíamos pasar todo el peso de la infraestructura y etcétera a una comunidad cuando el Ministerio de Educación claramente es el ente que se tiene que encargar de eso y para eso tiene un presupuesto. Hemos visto cosas como que la ministra y el Ministerio de Educación sale a promocionar préstamos con CONAPE para que las personas mejoren su nivel de inglés, cuando ya en el MEP se da inglés y es responsabilidad de ellos impartir un currículum que sea el adecuado. Entonces, si el MEP adquiere la voluntad política de cambiar esto y el gobierno, se pueden tomar acciones correctivas, pero esas acciones correctivas tienen que ir en el rumbo de, primero, capacitar docentes, porque eso es una cuestión. Y las capacitaciones de docentes tienen que mejorar también, porque la forma en la que se dan capacitaciones docentes actualmente es que se conectan 50, 100 personas a una videollamada o les mandan unos videos. Y entonces en general eso tampoco funciona. Yo considero que el MEP debería hacer un cambio, debería repensar o al menos sentarse a analizar el currículum que tiene actualmente. Y necesitamos verdaderamente de una ruta de la educación. O sea, pero una ruta a la educación en serio, un documento que todos podamos ver, que garantice la transparencia, que garantice medidas adecuadas. Si el Ministerio de Educación Pública no muestra un interés en cambiar esto, es muy complicado que se pueda hacer algo para cambiar esta tendencia que venimos evidenciando en los últimos años. Algo que me gustaría mencionar, relacionado como a lo que han mencionado Henry y Alan, es que es muy curioso porque cuando se presentó el documento del Estado de la Educación, bastantes figuras fue como, no, pero nosotros a nivel latinoamericano tenemos una educación totalmente distinta, por ejemplo. O simplemente se menciona que somos uno de los países que más invierte en educación. E incluso es curioso porque las veces que yo he comentado sobre este informe con familiares o conocidos, es exactamente el mismo discurso que da, por ejemplo, el ministro de Hacienda o la ministra de Educación, ¿verdad? Que es como este interés a no darle como innovación, por así decirlo, ¿verdad? Como seguir desarrollando, tener una mejor educación a raíz, ¿verdad? De un mejoramiento en el presupuesto, porque realmente creen que como si lo comparamos a un nivel general en Latinoamérica, es como, bueno, pero Costa Rica es distinto y es un discurso que se da en muchos ámbitos, ¿verdad? No solo en educación, se da como en medio ambiente, en democracia, y simplemente también es como el afán de creer que en Costa Rica tal vez no pasa nada. Por ejemplo, por ejemplo, a nivel centroamericano, ¿verdad? Que, por ejemplo, la situación de Costa Rica no se va a comparar a cómo es la situación con Nicaragua. Entonces es como este discurso que se replica para justificar por qué la educación está mal ahorita y no es solamente un punto desde pandemia, sino que viene desde años anteriores. E incluso, por ejemplo, yo recuerdo cuando se hicieron las preguntas en Faro y eran preguntas súper personales, ¿verdad? Entonces, eso es como un tema bastante interesante. Sí, Alan. Sí, no, sobre esto yo quería recalcar primero sobre esta línea discursiva que se ha estado tomando alrededor de los resultados que hemos visto en el informe del Estado de la Educación.
Lo primero es la reacción que tuvo el gobierno, que en su momento la ministra dijo, es un insumo más, lo vamos a valorar, y que se han tomado una serie de líneas discursivas incluso falsas, en el sentido de que, por ejemplo, en algún momento se intentó decir que el informe del estado de la educación actual no incluía, por ejemplo, este año o el año anterior. Entonces, que por lo tanto, lo que se estaba viendo, la fotografía que estaba mostrando el informe, no correspondía al momento donde ya este gobierno había asumido, lo cual es falso. Lo otro es, y recuerdo porque me parece que fue la ministra o el presidente que nos lo dieron, justamente sobre la cantidad de dinero que se invierte. Se ha dicho, es que aquí se invierte más en educación que en X país europeo. Entonces dicen, nosotros invertimos una cantidad del PIB que es más grande, pero si nosotros nos vamos a ver realmente la inversión por estudiante termina siendo menos. Y no recuerdo si fue con Finlandia que lo compararon, pero o sea, si uno se va y justamente se fija cuánto se invierte por estudiante, era menos, nosotros invertíamos menos de la mitad de lo que invertía ese país. Porque precisamente son países que son más ricos, entonces tienen un PIB más alto, digamos. Lo que causa que aunque inviertan menos cantidad del PIB, terminan invirtiendo más dinero por estudiante. Entonces, sí considero que hay que desmentir y visualizar muy bien esos argumentos que se dan contra esos resultados, porque también son argumentos como muy rápidos, muy fáciles de desmentir, pero que la gente tiende como a asumir fácilmente. Entonces, sí. Muchísimas gracias. Y no, realmente partiendo desde este gobierno, ¿verdad? De la coyuntura actual, que incluso el mismo programa del Estado de la Nación ya se nota más combativo, ¿verdad? Especialmente con la portada, con este eslogan, ¿verdad? Sustituir la C con la S. Y ahora que mencionaba Alan, la parte de la reacción, ¿verdad? Que ha tenido el Poder Ejecutivo, que han tenido más que todo el oficialismo, ¿verdad? La bancada del oficialismo en la Asamblea. Se nota que sí hay como ciertas asperezas con respecto a lo que está realmente sucediendo con la educación y lo que desea el Poder Ejecutivo. Ya lo mencionaron muchas veces con respecto, ¿verdad?, a los intereses, el tema de las universidades privadas versus universidades públicas, que ha sido algo que la figura de la ministra ha como posicionado, y hasta se nota que en muchas ocasiones, como por ejemplo con el contrato este de Omar Dengo, con las becas, con la ULACID, ¿verdad? Que ya ahí se está generando como esta polarización. Em, entonces yo creo que tal vez lo siguiente que podemos conversar es sobre, pues, esta misma reacción, ¿verdad? Que claramente está debilitando el sistema y que muy específicamente empieza desde lo básico, que es de la primaria, ¿verdad? Saber escribir y leer, y que se ha minimizado desde ahí y que las consecuencias son enormes porque van a haber menos personas capaces, digamos, con las habilidades, porque la capacidad sí está, pero no se desarrollan las habilidades para entrar a las universidades públicas. Y unos datos que arrojaba el documento eran como las tasas de reprobación de cursos matriculados en las universidades públicas. Entonces, específicamente, el caso de la UCR, hay un porcentaje altísimo, en este caso, ¿verdad?, del área de Alan, de ciencias básicas, que era como un 31%, de ciencias sociales, que es como el área de Darle, que era como un 14,3%, y también menciona el derecho, que de hecho me llamó mucho la atención que la reprobación está en la mayor parte, digamos, de los cursos propios. Entonces vemos como esto es literalmente una bola de nieve. Bueno, quería escucharles más que todo respecto a sus reacciones. Se puede mencionar un poco de las deficiencias en sus áreas, ¿verdad? De cómo el Poder Ejecutivo, porque ha atacado prácticamente, por ejemplo, el área de las ciencias sociales. em, y
Si quiere puede hablar Henry y luego Darla, o no sé si ya Darla puede hablar. Sí, no, tal vez como de manera general, como con lo que mencionaba Alan también sobre el oficialismo, una de mis mayores preocupaciones, al menos como ya personal, es el tema con la ministra. E incluso, y yo lo veo mucho, gracias a una amiga como que me dio como ese panorama con lo de la Fundación No Mardengo, que al haber ella quitado como este acuerdo o concesión, dejó muchas escuelas que tuvieron como esa posibilidad de acceder a tecnología sin nada para hacer un convenio con ANCHAM, que es la empresa suprema, bajo ningún criterio específico o ninguna idea. eh, de alguna manera esto al final va a terminar afectando como muchas escuelas, porque al menos de todas mis escuelas y colegio, la fundación que tenía o que donaba el equipo de computación era la Mardengo, y lo que termina haciendo es dejando como una gran cantidad de personas en vulnerabilidad y son parte de la niñez y adolescencia sin acceso a tecnología o al menos acceso a información como de primera mano. Ok, en lo que corresponde al papel del Poder Ejecutivo, tengo varias cosas que decir y realmente inicio desde que el presidente desafía la lógica y los datos desde siempre. Desde que está iniciando campaña, él siempre ha estado en contra de los datos y los desafía con sarcasmo y con retórica. Así que siempre ha sido su mecanismo de afrontación de los problemas y la manera en la que ha intentado contener sus críticas. Eso ya lo tenemos claro y tenemos que ir acostumbrarnos porque todavía nos quedan 3 años. No es lo deseable, pero bueno. En el tema de la educación, él se ha limitado a aplicar exactamente los mismos mecanismos que siempre ha utilizado. Responsabilidad a terceros, quitarse la culpa a él y siempre poner entonces la carga sobre personas pasadas. Y a ver, es cierto, esto no es un problema nuevo, como se dijo al inicio de esta conversatorio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahorita las personas al cargo son las personas a las que le hay que pedir hagan algo. Y si esas personas no están haciendo algo, entonces tenemos que reaccionar de la manera que tengamos que reaccionar para que lo hagan. Porque como personas ciudadanas, ese es nuestro deber cívico. Y entonces, realmente, tener entonces a una ministra que, empezando por ahí, duda de la legitimidad de un informe técnico imparcial y objetivo, por decir que por simplemente ser de CONARE y ha tenido sus roces con el Consejo Nacional de Rectores, realmente da mucho pesar, porque igual he visto a diputados y diputadas del oficialismo decir que CONARE está vendido, que las universidades públicas tienen alineación política, y la verdad es que no, que son datos, son personas científicas que han recolectado esto y que lo han logrado sistematizar. Entonces, y precisamente lo que decía Rebe, que están atacando esta labor tan esencial, porque el simple hecho de que van contra sus propios intereses. Es decir, no afrontan la realidad por el simple hecho de mantener el status quo, y eso nos debe afectar a personas como personas ciudadanas. Y así entonces nos dejan con una estrategia política donde no hay acciones concretas, donde no hay plan de mitigación, porque eso no es culpa mía, es culpa de X gobierno pasado. Eso no es culpa mía, eso es que es mentira porque se lo compró tal persona. Entonces, no realmente, no busco atacar el problema de fondo. Es decir, no digo, ok, estoy teniendo fallas en esto, voy a actuar de tal manera, voy a proponer tal política pública, voy a impulsar tal legislación. No, lo que hago es limitarme a echar la culpa a los demás y seguirme quedando en mi trono. Entonces, no hay un plan de mitigación a esos rezagos que estamos trayendo desde el 2018. Partiendo de eso, creo que no debemos quedarnos sentados ante el sarcasmo y la retórica discursiva que está utilizando el presidente y sus dependencias administrativas, sino que utilizar el sistema de frenos y contrapesos que puede tener la institucionalidad pública costarricense, lo cual incluye dentro de ello nuestro papel cívico, porque el Estado es abierto y debemos tener participación, y como decía Darla, tenemos que tener, las comunidades deben ser parte activa de la formación educativa, pero no podemos quedarnos con la responsabilidad. Tenemos que seguir exigiéndoles a las personas autoridades, a las personas que están al mando, que ejecuten lo que están mandado por constitución y por ley. Pero limitando mi intervención a eso, para no ponerme más violento en contra del presidente, eh,
Bueno, yo ya había comentado un poco sobre justamente la reacción que ha tenido eh, el gobierno con respecto a este informe, así que nada más voy a recordar el comentario sarcástico que por cierto Henry mencionaba. Cuando el presidente, cuando le preguntaron sobre el informe del estado de la educación, el presidente dijo un saludo a los rectores de forma sarcástica, lo cual también muestra un poco la actitud que ha tomado y de la que hablábamos hace poquito. Yo quiero resaltar tal vez o comentar un poco sobre el papel que ha tomado el Poder Legislativo con respecto a esto, porque si se les ha observado al menos preocupados en el sentido de que se publicó el informe del estado de la educación eh, y lo que se hizo casi inmediatamente fue, y a raíz de otras cosas también, llamar a la ministra a comparecer a plenario. Eh, y eso fue casi, creo que tuvo casi todos los votos, tuvo más de 42 de votos, lo cual es una buena señal. Ahora, tal vez ha faltado un poco de contundencia porque en estos espacios se invita a la ministra. Ella, bueno, aparte de que son espacios un poco incómodos por los tiempos que tiene cada diputación, sin embargo, uno ve que se le refuta muy poco por parte de algunas diputaciones. Y esto es un problema porque entonces no se contrasta la información que se está brindando de un lado con la información real. Eh, Y bueno, también llama la atención, digamos, que en años anteriores por menos se ha pedido la dimisión de un ministro. Yo recuerdo cuando en el gobierno de Carlos Alvarado se pidió la dimisión de Edgar Mora por un comentario que hizo en Twitter. Cuando esta ministra que tenemos actualmente, la forma en la que se ha expresado y la forma en la que ha actuado, eh, pues ya digamos, genera muchas críticas y sin embargo uno no ve esa actitud todavía de pedir cuentas un poco más fuerte. Ahora, con la otra parte que decía María Ángel, y quiero tocarla porque es un tema que ya he conversado anteriormente en otros espacios sobre cómo está afectando esto particularmente mi área dentro de la Universidad de Costa Rica. Eh, en ciencias básicas lo vemos muy claro y todos los años con el famoso diagnóstico de matemáticas que organiza la Escuela de Matemáticas para ver si las personas tienen que llevar o no precálculo. En este diagnóstico de matemáticas tenemos años de que menos del 10% de la población aprueba el examen. O sea, y creo que en algunos años ha sido alrededor del 5%. Lo cual es verdaderamente preocupante porque nos muestra que no solo tenemos problemas en educación pública, en temas de currículum, sino es un problema también que es un poco generalizado, eh, porque este examen lo hacen personas de educación pública y privada, sin importar, salvo que hayan llevado algo como proyecto Matemo, sí. Entonces, bueno, particularmente vemos problemas en el área de matemática, que es la base de la mayoría de las ciencias básicas, y que, pues como se ha mencionado también, la universidad tiene, esto le cuesta dinero a la universidad, tiene que invertir mucho. Yo recuerdo semestres donde la universidad ha abierto cerca de 40 grupos de precálculo, o sea, siendo la cátedra más grande de la universidad. Y bueno, con respecto a los ataques, esto también es curioso porque el gobierno también ha tomado la actitud de atacar y no solo ataca a las ciencias sociales, que ya lo hemos visto, sino hace un par de meses me parece que Otto Guevara tuiteó algo y el presidente luego a la semana lo comentó en las conferencias de prensa, eh, criticando sobre que la Universidad de Costa Rica tiene una maestría en astrofísica. Y haciendo crítica, digamos, falsamente a la cantidad de personas que ven esa maestría. Lo cual pues demuestra incluso un desconocimiento, digamos, de qué se trabaja estas áreas, demuestra que tampoco se tiene interés por corroborar los datos que se exponen, y al final denota esta estrategia que ha tenido el gobierno de simplemente desinformar. Entonces, sí.
Bueno, yo con lo que han mencionado, antes de seguir a la siguiente pregunta, voy a mencionar como un poco como la experiencia que yo tuve en el colegio, porque bueno, yo estuve en un programa que se llamaba Bachillerato Internacional. Y en Bachillerato Internacional en los colegios públicos es totalmente distinto a cómo se manejan los colegios privados. Porque, por ejemplo, algo muy curioso es que mi colegio siempre estaba como en el top 3 de mejor promoción porque la mayoría de gente se graduaba. Y las personas que están en colegios privados no tienen ese mismo porcentaje. La relación con eso es que, por ejemplo, a mí lo que mis profesores me indicaban es que en los colegios privados, obviamente es más sencillo para una persona que sale del Lincoln, que yo, que salí del Liceo de Moravia, pagar una universidad, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, o pagar una universidad en Europa, o pagar una universidad en cualquier otro lugar que sea muchísimo más prestigiosa, ¿verdad? Entonces, algo que pasaba mucho es que estas personas hacían como exámenes de bachillerato, pero no hacían los exámenes internacionales. Entonces, por eso es que se ve como esta gran diferencia. Entonces, por ejemplo, esos exámenes son carísimos y de hecho en el MEP se maneja totalmente distinto que lo demás del sistema, porque, por ejemplo, algo curioso también es que estudios sociales no se había contemplado en las pruebas de Faro. Entonces, por ejemplo, en bachillerato, el único examen que se tenía que hacer relacionado, digamos, como a bachillerato nacional era estudios sociales. Entonces, había como una incoherencia grande porque era como, ustedes tienen que recibir estudios sociales, pero igual nunca los vamos a evaluar y eso no tiene impacto en su nota, pero tiene que llevarlo. Entonces era como, digo, ok, entonces voy a perder 2 horas, por ejemplo, de lecciones que nunca me van a evaluar y nunca se va a ver contemplado en la nota. Yo siento que eso es algo muy interesante y también me parece interesante porque me parece a mí, por experiencias que he tenido con otras personas que he conocido que han salido públicos con este programa, y es que muchas veces el programa se promociona como, bueno, usted sabe que en educación, ¿cómo decirlo? En educación pública usted nunca va a contemplar escribir un ensayo. Entonces yo le voy a enseñar a usted, entonces métase y aprenda aquí porque usted sabe que no lo va a aprender en un décimo, por ejemplo. Y era el discurso que manejaban para que las personas entraran al programa y ya como que compitieran para ver quién ingresaba y quién no, porque también, ¿verdad? No es como que es súper abierto y que cualquier persona puede entrar porque hay como un límite de cupos. Y por ejemplo, en mi colegio éramos tal vez como unas 150 personas que estábamos en décimo y solo daban 30 cupos. Entonces también, ¿verdad? Hay como un rasgo, hay como, de cierta manera es como discriminación, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, se tienen privilegios que otras personas ya como en el colegio no tienen. Y se ve, por ejemplo, nosotros no compartíamos con ellos, entonces se ve muy feo como, bueno, ustedes son privilegiados porque ustedes pueden recibir esto y las otras personas de afuera no pueden. Y eso ocasionaba bastantes roces, por ejemplo, cuando uno lo veían y los profesores tampoco saben cómo abordar esto, ¿verdad? De hecho, es algo muy curioso porque son muy pocos, bueno, no son muy pocos, pero por región, por así decirlo, son pocos los colegios que son públicos porque pagarles es bastante caro. Y a mí me parece muy curioso ese tema porque siento que tal vez no es como tan conocido y porque cuando uno lo menciona es como, ya, yo no sabía que eso existía, de haber sabido, tal vez se hubiese como iniciado un proceso, pero sí, me parece muy curioso eso porque realmente se ve como la discriminación y como muchos profesores tampoco están capacitados, por ejemplo, para dar estos cursos, porque son cursos, por ejemplo, como Alan mencionaba en matemáticas, a nosotros nos daban como razonamiento y pensamiento lógico matemático. Entonces, obviamente, cuando usted entra, no sabe absolutamente nada de pensamiento lógico matemático y luego se queda así como, ¿y qué hago yo con esto, verdad? Entonces es muy curioso porque, y se ve exactamente más como ese rezago en colegios también públicos porque cuesta más como nivelar a personas que nunca han recibido matemáticas a este nivel que personas que vienen, por ejemplo, a un colegio privado y que se les enseña probablemente desde la escuela cosas totalmente distintas. Sí. Tal vez como para mencionar de forma breve, con lo que decía María Ángel con respecto a estudios sociales y el programa FARO, lo que se creía también mucho con incluir sociales dentro era que de alguna u otra manera
lo que nosotros vemos como estudiantes en estudios sociales y cívica es un tipo de formación política o forma una idea de Estado desde la visión de los ganadores. Entonces se creía mucho cuando se planteó el que sociales no estuviera, en que eso podía formar o influir como en la formación ideológica que tienen las personas sobre el Estado. Digamos, cuando se ve mucho como la guerra del 48, todos los conflictos de Medio Oriente, como los conflictos que tenía Costa Rica en los últimos años, luchas como el Convoyce, el TLC, etcétera. Entonces, de alguna u otra manera, el no incluir a sociales es un método de control político, porque le quita a las personas como esta idea de pensar como en la historia de su país y cómo la historia que tiene el país influye de alguna u otra forma en ellos, y los deja con ese tipo de inteligencia que es la única validada, como a nivel general, que es como la inteligencia lógico-matemática, que entonces la gente, obviamente, hay personas, digamos, como yo, que tienen una mayor afinidad por temas sociales, que de fijo nos va mejor como nos iba mejor en estudios sociales y de alguna u otra manera eso fue como que nos quitaron un fuerte y nos dejaron solo con el examen de español o con el examen de mate, con el de las ciencias y de alguna u otra manera también eso afecta como la salud mental de los estudiantes porque usted se frustra más porque usted no puede entender ese tipo de cosas a como una persona que es muy buena en mate se puede frustrar porque no le va bien como en temas relacionados a lógica de pensamiento. Entonces, sí es como, de alguna u otra manera, también termina siendo como un método de control que ejercen los gobiernos sobre las personas y que incluso lo podemos ver con las pruebas estandarizadas, que no se veían así, y como también los programas de estudios sociales y de cívicas se han ido como desactualizando con los años. Solo se enseña una visión de país, muchas veces escrita por personas no correctas como acosadores sexuales denunciados, entonces, que de alguna u otra manera provoca que la visión que ustedes tienen como, o que nosotros como costarricenses tenemos de nuestro país, sea brindada por muy pocos y que no se cuestione porque no se puede ver. Y bajo esa misma lógica tampoco se cuestiona porque no se puede evaluar. Entonces, quita como a la gente este interés de estudiarlo porque no te lo van a evaluar. Entonces, ¿para qué vas a estudiar o leer sobre ese tipo de temáticas si no va a ser algo como que te vayan a evaluar con esta idea también de que uno aprende para que lo evalúen, no como para aprender de verdad? Entonces, como una problemática que va más allá como de Faro, sino que es algo que los últimos gobiernos sí han estado instaurando, al menos en términos de educación. Bueno, ahora que estábamos comentando también toda la parte de que muchas veces ha dejado de priorizar como toda la parte de las universidades públicas y la inversión en educación pública, y como mencionaban tanto Darla como Alan, Henry, el hecho de que aunque sean instituciones privadas, muchas veces en zonas rurales no se recibe como la misma calidad de la educación en la educación privada a como es en educación privada de la GAM, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto queríamos como consultarles y bueno, debido a toda el trabajo que ha hecho como la ministra con el rezago de la formación, especialmente como al priorizar con este gobierno a las universidades privadas y dejar como de lado a las universidades públicas, que si todo este tema incrementaría las desigualdades y también la calidad de la formación de las personas, porque como se evidenció en las pruebas para entrar al colegio de médicos y cirujanos, que muchas de las personas de universidades privadas no alcanzaban a como pasar este examen, ¿verdad? Por muchas veces y que la calidad de las universidades privadas no es comparable a la que tiene, por ejemplo, la calidad de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes consideran que esta priorización de universidades privadas puede incrementar las desigualdades y disminuir como la calidad de la formación, ¿verdad? Henry, si quieres responde tú primero. Es que creo que Dara ahorita tiene que irse. Perdón, ¿sobre cuál tema estamos hablando en específico?
Luis, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Bueno, que si ustedes consideran que el hecho de que el gobierno esté priorizando las universidades privadas, esto puede generar como aumentos en las desigualdades y una disminución como en la calidad de la formación de las personas. Ok. Em, Al limitar el acceso a la educación pública a las personas con mayor formación, siendo estas las personas que pudieron pagar esa formación, hacemos que se limite el acceso a la universidad privada a aquellas personas que tienen la voluntad de estudiar y entonces recurren a estos métodos completamente contrarios a toda lógica y moral, que es, por ejemplo, CONAPE, para poder costearse las posibilidades de estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas son las personas que, bueno, intentan, y cito, comerse la broma. Pero aquellas personas que ni siquiera lo pueden hacer, porque ni siquiera pueden pagar una prima o realmente no tienen la posibilidad, o tal vez ni siquiera la posibilidad material de ir a las oficinas de CONAPE a solicitarlo, o los medios necesarios para pedirlos de manera a distancia, no van a estudiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al reservar entonces esos cupos a los cupos de educación pública que deberían de estar dirigidos a esas personas en vulnerabilidad social, entonces hacemos que haya personas con menos formación, entonces tenemos más mano de obra no calificada que realmente llegan a saturar en algún punto el sistema laboral y entonces es contraproducente para los intereses del gobierno. Entonces creo que ni siquiera están pensando con lógica aquí. Y sí, efectivamente, como lo mencioné al inicio de este conversatorio, hay intereses en juego por parte del gobierno. Es claro que la ministra tiene familiares, conocidos, amistades que realmente generan dudas justificadas sobre su imparcialidad en las políticas que está implementando y que llega a beneficiarlas de manera pecuniaria. Entonces, eso está fuera de discusión, es un hecho sólido, pero fuera de eso también, no le interesa que haya un pueblo educado. Precisamente, como lo dijo Darla, es una estrategia de control social. Jamás lo va a admitir, no lo va a decir a las cámaras, pero bueno, en el espíritu de la norma, el espíritu de la política va a ser eso, precisamente porque un pueblo que no está educado no se va a quejar. Un pueblo no educado es un pueblo domado. Y entonces, cuando la persona pobre se educa, ya aquella que está en superioridad o que tiene una jerarquía social sobre ella, lo que va a hacer es asustarse. Y eso es lo que están intentando contener en el fondo las personas. Como lo mencionaba Darla, la educación en estudios sociales, pero también el pilar de la educación cívica, es decir, se ha satanizado el considerar la educación cívica como un elemento de evaluación importante y se ha disminuido su valor, se le han disminuido los recursos, se le han disminuido las horas de lección, precisamente por una estrategia de control social. Entonces, más allá de las intenciones monetarias del gobierno, también tienen intenciones políticas. Sí, tal vez como de forma muy breve, porque ese punto hay que retirar, pero si quería como hablar con respecto a la pregunta, yo considero que si bien es cierto, para muchas personas la educación privada, superior privada es como el único método que tienen, también porque sé que la U pública muchas veces no tiene como flexibilidad en términos de horarios, acceso, entre otras cosas, que es algo como que ya propiamente la universidad tiene que mejorar. Sin embargo, también existe como la brecha de que muchas veces es mucho más fácil ingresar a una universidad privada por términos de accesibilidad, porque es como la que está más cerca, como la que va más con mi horario, y que la ministra, en lugar de enfocarse como en mejorar la educación pública o exigir a las universidades como garantizar ese acceso de permanencia y graduación, lo que hace es como favorecer la educación privada como un negocio y no como un método de transformación social que al final de cuentas lo que produce es como que las personas se están sobreesforzando para poder acceder a este tipo de educación, eh, cuando podrían estar en educación pública, pero no se le está dando a la educación pública como este nivel de reconocimiento. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, hay muchas carreras que la gente lleva a universidades privadas que podrían llevar a una universidad como la UNED, pero no se le da la suficiente información a la gente, no hay como facilidad para que usted aprenda cómo hacer el proceso, porque incluso yo no sabía que la UNED no tenía examen de admisión y lo hablé con mi orientador y él ya me dijo, pero sé que no todas las personas que van a ingresar a la universidad tienen como esa facilidad de tener una persona que las oriente en el proceso. Entonces, de alguna u otra manera, lo que ella crea es como una brecha donde las personas de zonas alejadas piensan que es imposible poder ingresar a una
una universidad pública porque es muy cara, porque es muy difícil, porque los horarios no son flexibles, cerrando las 5 universidades públicas de solo condiciones que pueden tener la UNA o la UCR y provocando de alguna u otra manera una deslegitimación de la educación superior pública. Y con eso yo cierro y quería agradecerles por el espacio, pues ya me tengo que retirar y espero sea muy provechoso por todo lo que todavía les falta por dialogar. Muchas gracias por tus intervenciones, Dar. Bueno, eh, bueno, siguiendo con el tema, es claro, digamos, que el gobierno ha establecido una política, o al menos desde el Ministerio de Educación se ha visto una política para favorecer universidades privadas. Se ha visto y es evidente cuando hace poco, por ejemplo, tuvimos la participación de la ministra de Educación en el Congreso para la Educación del Futuro, que creo que organizó la ULACIT, si no me equivoco, donde dijo estas famosas palabras de que ella se inventó la ruta de la educación. Este apoyo a las universidades privadas que se les ha venido de la mano con, por ejemplo, un intento de desfinanciar la universidad pública, que lo vimos en la última negociación del FES y en la del año anterior, donde se planteó incluso un monto que era 20% menor a lo que se había dado el año anterior, ni siquiera se respetaba la base. Entonces, tenemos esta situación donde se quiere desfinanciar la universidad pública, y con esto me refiero a las 5 universidades públicas, al mismo tiempo que vemos la promoción de las universidades privadas. Ya yo había mencionado, y creo que lo hemos mencionado también otras personas, sobre esta opción que estaba promocionando el NEFD, endeudarse con CONAPE para mejorar el inglés, y eso es una forma de promocionar las universidades privadas para las personas. Ahora, con las universidades privadas y con el aumento de personas que ingresan a las universidades privadas, también deviene un problema que es el control de calidad, porque si bien hay universidades privadas que dan carreras de muy buena calidad, y sabemos que la gente que está en esas carreras se esfuerza mucho, también siempre se escucha que hay universidades privadas donde la calidad de la educación podría mejorar. Y actualmente el gobierno no tiene ninguna forma de realizar un control de calidad sobre cómo salen las personas que se egresan de estas universidades privadas. Y preocupa particularmente, a mí me preocupa particularmente, por ejemplo, las personas educadoras que vienen de la educación privada. Porque si estas personas están saliendo con malas bases en algunos temas, estas son las personas que después se insertan al Ministerio de Educación Pública, lo que también puede generar una problemática. Y hemos visto este intento incluso del gobierno de intentar que no se tengan controles de calidad, o intentando bajar la calidad en algunas cuestiones. Yo recuerdo que en algún momento, creo que este año, se habló de, por ejemplo, quitarle al CONARE la posibilidad la tarea que tiene actualmente de convalidar títulos que vienen del extranjero. Y se dijo, mejor pasémoselo al MEP, cuando CONARE es claramente el órgano que tiene más conocimiento en cuestiones de educación superior en el país, y claramente tiene más conocimiento que el MEP. Entonces, hay otra serie de cuestiones que hay que ver. Por ejemplo, hace unos años se había hablado de un proyecto de ley para que se utilizaran fondos del Fondo Especial para la Educación Superior para subvencionar universidades privadas. Y esto es una cuestión que es muy importante, y hay que poner mucha atención, porque en ese momento una de las personas que se manifestó a favor fue la prima de la ministra, justamente, que en ese momento presidía el órgano, no recuerdo cómo se llama, pero el órgano que conforman las universidades privadas en el país. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes sobre todas estas actuaciones que toma el gobierno, sobre estas medidas que se están tomando. Y aquí no es una cuestión de perjudicar a la educación privada es una opción y debe de existir, pero tenemos que velar, primero, porque se respete la educación pública, porque todas las personas tengamos esa posibilidad y se financie correctamente, y que las personas que salgan de una educación privada salgan también con una educación de calidad.
Muchísimas gracias. Con este tema de la universidad, de las universidades privadas, definitivamente hay muchísima tela que cortar. El hecho de que volviese a relucir, ¿verdad? Este tema de por qué no le damos fe a las universidades privadas, es gravísimo y si bien sí son una opción, hay que pensar un poco de dónde vienen y ya lo decía Darla, sobre que la educación por sí sola es transformación social y tal vez dentro de las universidades privadas eso está más orientado a la producción, a más temas de generar, de poder graduarse en tiempo récord. Y definitivamente queda como tarea para CONARE, para las universidades públicas, las vicerrectorías, absolutamente em, todo relacionado a la educación pública, ¿verdad? ¿Qué cuestiones se deben de mejorar? Y también algo que mencioné anteriormente, Darla, fue sobre la ruralidad. ¿Verdad? Aquí hay un gran cuestionamiento de por qué la U pública no está llegando tanto, porque si bien sí lo hace, por qué no está llegando a la ruralidad, porque muchas personas, y bueno, específicamente en esta área, yo sé que ustedes son ambos foráneos, y en un mundo perfecto, derecho se tendría que poder dar en Pacífico y física también en el recinto de Santa Cruz, por ejemplo, o en Liberia. Y realmente por este lado, digamos, pregunto que cuáles fueron, digamos, las dificultades que tuvieron al ingresar a la universidad siendo foráneos y también tomando en cuenta que, bueno, ustedes de cierta manera tenían como el privilegio de venir de un sistema de colegios científicos, que ya eso les da como un súper avance, pero igual, dentro de todo, ¿verdad? La universidad pública está flaqueando en llegar a las comunidades. em, y pues no está fungiendo como herramienta de transformación social con tantísima magnitud como debería. Y aquí, pues las universidades privadas, claro que han llegado, ¿verdad? Pero con algo que mencionaba ahora Henry, con respecto de los préstamos que muchas personas acuden, ¿verdad? Porque tal vez la U pública no les da los horarios suficientes para poder trabajar, para poder ejercer labores de cuidado. Em, y pues al final del día sí, pueden acceder a una U privada con ese préstamo, pero al ser un problema estructural, pues resulta desgastante, ¿verdad? Económicamente para las personas, em, pues de obtener esos préstamos. em, y muchas veces no, como no tenemos un control, que también en ese momento lo mencionaban, no sabemos cuántas personas realmente se están graduando de U privadas, cuántas tienen trabajo, etcétera, etcétera. Que sí es una labor que llevan las U públicas, pero pues sí, creo que me desvié un poco de la pregunta, se los voy a repetir, se los voy a enviar por el chat, ¿verdad? Como para darle este enfoque de ruralidad y de identificar un poco qué deficiencias está teniendo la universidad pública y por qué se está prefiriendo la universidad privada. Creo que uno de los mayores choques que yo tuve cuando ingresé a la universidad fue precisamente esa falta de conciencia que había de ciertas personas de su estatus de privilegio, es decir, no sabían lo que era no ser de San José, no sabían cómo se vive en una zona rural y cómo cambia la manera de vivir fuera de lo que es la gran área metropolitana. Más allá de lo que puede llegar a representar la universidad pública como institución, creo que es más o menos lo que ha construido ciertamente el contexto académico estudiantil. Es decir, como se ha excluido tanto a las personas que han sido marginalizadas por la zona donde viven, es decir, las zonas rurales, y se ha reservado espacios para aquellas personas que tienen una posición de privilegio dentro de la gran área metropolitana. Entonces, cuando una persona de una zona rural llega y se introduce en ese espacio, sí es como un poco chocante porque uno no puede como estar en la misma línea, es decir, uno no puede hablar sobre los mismos temas, no puede vivir de la misma manera y no puede convivir de la misma forma.
Creo que en comparación las universidades privadas ya de por sí por su naturaleza faltan esos temas porque no están para construir comunidad, están para generar títulos y solamente pasar cursos. Entonces, y estoy haciendo una generación simplista, estamos claros, pero bueno, estoy hablando como grosso modo. Entonces, tomando eso en consideración, considero que las universidades privadas pues fallan en eso. Es decir, uno debería de nutrirse de esas interconexiones que tienen con las personas de una clase diferente, pero debe ser realmente diversa. Es decir, no podemos ser ciertas personas contadas y que de por sí estamos en una posición de privilegio, como mencionaba, somos graduados de un colegio científico, debe ser mucho más inclusivo, es decir, yo debería estar en un ambiente súper diverso, donde yo me inmersa a una cantidad de pluriculturalidad, de una fuente de ideas mucho más diversa, eh, estratos socioeconómicos mucho más amplios y realmente generar ese caldo de cultivo para ser una persona con una visión mucho más amplia del mundo. Y esos espacios faltan en una universidad privada y es lo que diferencia en cierta manera y que debería de extenderse hacia este tipo de formación académica, porque la universidad no es solamente un aula y debería de verse como esa formación integral, porque no estamos generando personas que vayan a trabajar a maquilas. Estamos formando las personas que van a tomar decisiones en el futuro, las personas que van a tener influencia directa sobre la vida de los demás. Entonces, considero que es importante siempre tener esa posibilidad de estar abierto a la diversidad de ideas y a la diversidad social. Sí, bueno, continuando con lo que dice Henry, sí es un cambio de ambiente un poco fuerte. Para mí mi experiencia más chocante de la universidad fue cuando en humanidades, estaba llevando humanidades 2 y el profesor preguntó cuántos teníamos tarjeta de crédito. Y yo en mi inocencia en ese momento dije, ¿quién va a tener una tarjeta de crédito? No tenemos más de 18 años, los que acabamos de cumplir. ¿Por qué alguien de así tendría una tarjeta de crédito? Y yo recuerdo que como 3 compañeros no levantamos la mano. Y para mí fue una experiencia muy chocante. Eh, Luego ya entendí que eran adicionales de los papás, pero, o sea, el solo hecho de que los papás les den acceso a una tarjeta de crédito, digamos, es una experiencia muy chocante para uno que viene de un contexto diferente, que es más rural, por supuesto. Eh, entonces, justamente con respecto a esto, a adaptarse, digamos, dentro de los desafíos que ha representado moverse en la universidad, por supuesto, están los gastos, que es, bueno, como una de las cosas obvias. Eh, Adaptarse a un nuevo lugar, puedo decir que en mi contexto personal fue más sencillo, porque yo ya venía de haberme adaptado a otro lugar. Cuando yo ingresé al Colegio Científico en Guanacaste, yo no vivía cerca de donde está el Colegio Científico, yo vivía como unos 100 kilómetros, entonces tuve que irme a vivir allá. Entonces quizás, tal vez para mí adaptarme a vivir aquí en San José no fue tan difícil porque ya estaba acostumbrado a haber salido de mi casa, digamos. Una de las cuestiones que siempre pesa, por supuesto, es el contacto familiar, porque al menos a mí personalmente se me hace difícil viajar a mi casa a ver a mis papás. Es más, hay años donde he ido 15 días eh, a Guanacaste y el resto me quedo aquí en San José, porque tío, uno tiene diferentes situaciones, lleva cursos de verano o está participando de asistente en algo o lo que sea. Entonces esa disminución del contacto familiar, por supuesto, pesa y hay formas, digamos, de tratar de conllevarlo, llamadas, mensajes, cosas por el estilo, pero sí es cierto que nunca es lo mismo, digamos, a veces hace falta ese apoyo emocional, digamos, para uno, como una persona que vive lejos. Una cuestión que va muy ligada a esto también, por ejemplo, es el tener que asumir ahora labores domésticas, porque muchas personas que somos foráneos y tenemos que ahora que hacer cuestiones con las que tal vez a veces nos apoyaban en la casa. En cuestiones de limpieza, ropa, cuestiones por el estilo. Eh, a nivel académico, yo siento que no tuve tantas dificultades, pero de nuevo, como lo decía Henry, esto es porque venimos de un lugar de privilegio, que es el Sistema Nacional de Colegios Científicos, pero también siento que es una dificultad principalmente para personas que vienen de la educación pública y de zonas más rurales o costeras, porque sabemos que incluso el nivel de la educación pública,
que hay aquí y ya se mencionó anteriormente, que hay aquí en la GAM con respecto a la educación pública que tenemos en las costas no es lo mismo, y yo lo he evidenciado, digamos. Ahora que, como les dije antes, estoy dando tutorías para mi trabajo comunal, y yo veo que el nivel que tienen los chicos en el CTP de Purral es diferente, por ejemplo, al nivel de educación que nosotros llevamos en el Isónico, ya por dar dos casos particulares. Entonces, eso es particularmente las dificultades que yo he evidenciado y he visto de primera mano, digamos, para ingresar a la universidad. Bueno, yo siento que es como muy curioso, ¿verdad? Porque obviamente no podemos como aquí en este espacio abarcar como todas las experiencias, ¿verdad? De qué significa para mí entrar a la U. Porque como hay muchas personas que se están aprendiendo a manejar en San José, ¿verdad? Porque es algo horrible. Al menos yo cuando tal vez visito familiares, no sé, en Punta Arenas, yo digo, ojalá San José no tuviera carros, de verdad, porque es muy difícil realmente. O sea, de hecho, en clases hemos tocado el tema sobre el transporte público, por ejemplo, y lo difícil que es, ¿verdad? Y también, por ejemplo, es una de las deficiencias que tiene el gobierno sobre las rutas de los buses o porque no se tiene como información más clara, como en este tema, ¿verdad? Sobre qué paradas son para, no sé, llegar a San Pedro, que por ejemplo siempre están como súper escondidas y por ejemplo, ahora que Alan mencionaba como el movilizarse hasta Guanacaste es muy curioso porque Costa Rica es un país bastante pequeño y para lo pequeño que es debería tener una mayor, como una mayor facilidad para la movilización, ¿verdad? O sea, si existiera como un mejor sistema de transportes públicos sería totalmente distinto llegar de San Pedro a Guanacaste. Obviamente eso duraría mucho, pero sería tal vez un poco más sencillo. Incluso temas que hemos tocado en la radio, como las terminales de autobuses, o sea, siempre están como en zonas súper peligrosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, no sé, si uno tiene un curso tal vez y sale a las 6 y tiene que llegar, no sé, e intentar de agarrar buses, es súper complicado. Siento que tal vez como con todos estos aspectos, incluso como Darla mencionaba, como algún colegio público en, no sé, en Guadalupe va a tener como, ¿cómo decirlo? Como tal vez recursos distintos, porque por ejemplo el Napo, no sé cómo se llama, solo sé como el nombre así como le dicen comúnmente, es un colegio que literalmente se estaba cayendo y está como en una principal. Y por ejemplo mi colegio sí poco a poco en Moravia logró como tener tal vez unos recursos y es muy interesante porque también era algo que estábamos mencionando al principio como la distribución que se tiene de estos recursos, ¿verdad? Para la infraestructura, por ejemplo, para Internet. Yo trabajé un tiempo en temporada como vendiendo libros en colegios y en escuelas. Y, por ejemplo, hay una red Wi-Fi que se utiliza en un montón de colegios y todos tienen como la misma señal. Y es muy curioso porque esto no es algo que esté, por ejemplo, en todos los colegios y tampoco está en todas las zonas. Y uno nota eso y es muy curioso porque es como, o sea, se está viendo también que existe una discriminación, por ejemplo, en zonas rurales, como siempre se ha dado, y tampoco se hace algo como, por ejemplo, para visibilizar este error. Por ejemplo, también con los ETPs, el de Calle Blancos, por ejemplo, es un colegio, o sea, ahorita las personas reciben clases todavía en la universidad, en la católica, y es como, o sea, ya han pasado tal vez, yo creo que tal vez como 4 años, me parece, después de que pasó esto. Y también, ¿verdad? Seguimos con el mismo tema de que el MEP no hace todavía por donde, por ejemplo, arreglar un colegio. O sea, ¿cómo vas a tardar 4 años arreglando algo que es pequeño en relación a otras cosas, ¿verdad? Y se ve que, por ejemplo, eso también implica un gasto en alquilar las instalaciones y que realmente estás poniendo a menores de edad a convivir con personas ya que son adultas, ¿verdad? En una universidad. Y bueno, este, la siguiente pregunta, como para relacionarlo un poco, ya con esto finalizamos, es que ante el conjunto de problemas que se presentan en la educación pública y un gobierno no cooperante como personas estudiantes, ¿qué podemos esperar y qué acciones podrían tomar tanto el nivel institucional para la educación pública?
Como medidas concretas, ok, hay muchas cosas que tiene que hacer el gobierno, pero no coopera. Entonces, las voy a mencionar en el entendido de que como personas ciudadanas deberíamos de estar insistiendo activamente en que se lleguen a cabo, porque realmente es como la única manera que vamos a poder para surgir y mitigar esta crisis. En primer lugar, lo básico, el financiamiento. Es decir, tenemos que luchar porque se cumpla el 8% de mandato constitucional. No podemos permitir que se cuestione a la ligera como lo ha hecho la ministra en diversas ocasiones. Es decir, nos está cumpliendo algo que está explícito en la Constitución. Y eso es alarmante porque es algo mínimo que estamos pidiendo. No podemos rogarle a un presidente, a una ministra que cumpla la Constitución, porque si no están violando el juramentación que hicieron para asumir su cargo. Es decir, estamos pidiendo el mínimo necesario para que ejerzan su cargo. Es decir, tomando eso en cuenta, tenemos que entonces velar por que ese dinero que se destina eventualmente hacia esta institución sea redistribuido de la manera adecuada, es decir, que llegue a las personas que lo están necesitando, que el programa de equidad del BEP sea un departamento fuerte, que llegue verdaderamente a proveer alimentación, transporte, becas a las personas que lo necesitan, que llegue a las comunidades más alejadas del centro de la capital, que llegue a las personas que realmente están necesitando de ese impulso para poder acceder a la información y ser personas que se van a insertar en una sociedad y en un mercado laboral ampliamente cambiante y necesitado. Tomándose en cuenta, también tenemos que tomar medidas concretas en cuanto a la mejora educativa y qué más eficiente que construir ese panorama, como lo mencionaba anteriormente, y es con la macroevaluación. Es decir, tenemos que tener pruebas que realmente tomen en consideración cuál es el aprendizaje que están teniendo los estudiantes, están sirviendo o no están sirviendo las políticas que están siendo implementadas, que nos digan que si lo que estamos haciendo está funcionando para si no, entonces cambiarlo, pero que esa información se use y que se use de la mejor manera. Es decir, que estas pruebas que vamos a implementar no sean lo que ya se hizo ni lo que se planea hacer ahorita. Borrón y cuenta nueva, porque ocupamos que sean construidos de una manera que realmente evalúe al estudiante. Y si lo hacemos bajo la rectoría del Ministerio de Educación Pública, puede tender a funciones que no queremos. Porque, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este conversatorio, hay tendencias y hay intereses en juego. ¿Cuál es la manera que ha encontrado el informe del estado de la educación? Precisamente es delegar esta competencia a una agencia desconcentrada, que sea una agencia externa al Ministerio de Educación Pública que se encargue de generar sistematización y comparación de estos datos. Han brincado la ministra, es cierto, ha brincado el presidente, es cierto, pero precisamente es parte de, porque se le está quitando una competencia que realmente puede afectarle en su función política. Pero más allá de eso, le estamos buscando especialización. Tenemos que tener régimen de profesionalismo del caso y personas realmente capacitadas para poder ejercerlo. Y que es lo mejor de la manera de hacerlo una agencia especializada, autónoma y desconcentrada para que no haya ponderación de intereses en juego. Es decir, que realmente haya una información imparcial y técnica que pueda ser utilizada como método de construcción de políticas públicas. Tomando esto en consideración, concluyo entendiendo de que tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y la mejor manera de hacerlo es con macroevaluación. Tenemos que tener el dinero para hacerlo y que este dinero, en tercer punto, llegue a las personas que verdaderamente lo necesiten. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para complementar lo que dijo Henry, porque fue bastante completo. Por supuesto, tenemos que velar por el cumplimiento constitucional del 8% del presupuesto de la educación pública. Yo también comparto la parte de las pruebas estandarizadas, como lo mencioné anteriormente, pero unas pruebas estandarizadas que estén bajo los criterios adecuados y que logren medir correctamente el conocimiento que están adquiriendo las personas estudiantes. Pero yo creo que además esta información tiene que estar disponible para el escrutinio público. O sea, la forma en la que nosotros podemos, o la que el ministerio nos tiene que dar la confianza de que esto se está produciendo, es que nosotros podamos revisar qué acciones se están tomando. O sea, que podamos revisar los datos, que podamos tener
una información generalizada de cómo están, de qué áreas, en qué áreas se están presentando dificultades, qué áreas necesitan reforzarse, y que nosotros podamos corroborar que se están tomando las acciones, porque esto es lo más importante y es en lo que ha fallado muchísimo el Ministerio de Educación en este periodo, que es, de nuevo, y ya lo dije, se tiene una ruta de la educación, pero que nadie conoce. Lo único que hemos visto es una presentación en PowerPoint de como 56 slides que se presentó un día en la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, y eso fue todo. Y es muy difícil darle seguimiento a políticas públicas si ni siquiera sabemos cuál es la política pública. Toda esta situación, digamos, tiene que haber un replanteo de la educación pública, y en este replanteo tienen que haber actores con mucha experiencia. Es claro que lo que se ha venido haciendo hasta el momento no funciona. Hay que reconsiderar algunas cuestiones e incluso podríamos replantearnos el currículo. O sea, de todas las áreas, podríamos replantearnos si en algún momento la educación diversificada tiene que variar y tenemos que dejar o tenemos que trabajar más bien en otras cuestiones diferentes. Porque es que incluso, bueno, las pruebas internacionales que se hacen, por ejemplo, las pruebas PISA han mostrado que estamos muy debajo de otros países en diversos temas. A mí, por ejemplo, me sorprendió, y hablo desde mi conocimiento y desde mi área, pero el currículo que llevan en otros países, por ejemplo, europeos, en el área de matemática, es muy superior, y ellos en los últimos años de educación secundaria ven contenidos que quisieran en la universidad. Al menos de forma introductoria, pero entonces eso da para pensar si estamos haciendo bien las cosas y si se ha venido o no eliminando contenidos. Porque en matemáticas es lo que ha pasado, con la excusa de que más que memorizar hay que fomentar la resolución de problemas, una visión con la que yo estoy totalmente de acuerdo, pero con las reformas que se ha hecho no se ha conseguido. Las universidades públicas, por supuesto que podemos aportar, en todo esto podemos aportar conocimiento, pero si el Ministerio de Educación no tiene interés en una agenda de colaboración con las universidades, que al parecer se tiene porque se acordó, o en el último acuerdo del FES se mencionó que se iba a elaborar una agenda de colaboración, pero las universidades públicas también desarrollamos una labor sustantiva de acción social. Tal vez a pequeña escala, y es difícil de nuevo llegar a todas las comunidades, pero poco a poco, con trabajos comunales, con proyectos de acción social, podemos también ir reforzando el conocimiento que se le brinda a las diversas comunidades. Y por supuesto, de nuevo, yo creo que siempre está abierto el camino de la protesta social, o sea, de pedir cuentas y manifestarnos ante el Ministerio de Educación Pública, ante la Asamblea Legislativa, ante el Consejo Superior de Educación, ante los organismos que tienen el poder de decisión para cambiar el rumbo que tiene la educación en este momento, porque es importante que nos sentemos a analizar qué es lo que se está haciendo con la educación y cómo podemos mejorar. Bien, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy aquí con nosotras, de verdad, y con Luisito. Este, me parece que tal vez podrían brindarnos como tal vez sus comentarios así como propios, digamos, como una autocrítica sobre lo que hemos tratado el día de hoy. Realmente creo que ha sido un espacio sumamente nutritivo. Siempre estar abierto a otras perspectivas es algo demasiado fructífero, entonces me alegró mucho el espacio de hoy. Me voy muy tranquilo porque veo en Alan y en Darla una claridad de prioridades. Veo que son personas que saben sus posiciones y que toman posicionamiento rotundo y fuerte en el mejoramiento de las dependencias educativas. Entonces, realmente súper feliz de que personas así compartan espacio en este tipo
de comunicaciones. Entonces, sí, reitero que fue sumamente nutritivo y siempre, siempre. Muchísimas gracias a Luis, Breve y María Ángel por haber mediado el espacio y también escuchar sus experiencias y posiciones fue muy nutritivo como ciudadano y como estudiante. Gracias. Eh, bueno, no, yo también agradezco por el espacio. La verdad, ha sido un espacio muy enriquecedor. Creo que hemos tocado varias aristas del tema de la educación, que por supuesto es un tema muy importante y tiene que ser un tema que siempre tiene que estar en la mesa de la discusión pública. Siempre es muy enriquecedor hablar con Darla. Con Henry no había tenido tanto el chance de interactuar, pero me llena de mucha alegría ver sus posiciones y ver la claridad que tiene. Y bueno, agradecerle a Luis, a María Ángel y a Rebeca por haber estado hoy acá con nosotros, por habernos invitado. Eh, y bueno, si en algún momento nos quieren volver a invitar, ¿verdad? Siempre estamos abiertos. Sí, claro, cuando gusten, ahí nos ponen un mensaje. Este, bueno, yo de la mano con lo que han mencionado, también estoy bastante contenta, ¿verdad? Porque siento que, aunque muchas veces a las personas jóvenes se nos critica como que no sabemos nada, ¿verdad? Sobre que no tenemos conocimiento sobre tal vez política como personas mayores de, bueno, sí, yo voto por esta persona porque yo sé que ningún otro presidente en todos mis años ha hecho algo distinto. Y es realmente algo falso, ¿verdad? Es como una falacia porque realmente al fin de cuentas la edad no determina qué tan inteligente es una persona o qué tanta conciencia puede llegar a tener. Entonces, definitivamente de mi parte, me alegra mucho, ¿verdad? Ver personas tan comprometidas, tan autocríticas sobre lo que es un tema tan importante como la educación, que a fin de cuentas nos afecta a todos. Y bien, no sé si Rebe o Luis quieren mencionar algo. Sí, bueno, agradecerles por haber estado acá estas 2 horas dándonos sus comentarios sobre el estado de la educación y más allá de solo el documento, también hablar desde la experiencia, ¿verdad? Desde la parte más empírica, porque al final del día los datos son importantes, pero también hay que tomar en cuenta las experiencias de las personas estudiantes, al final del día son las personas a las que les pasa por el cuerpo. Em, y bueno, muchísimas gracias, de verdad, que al principio lo decían, que tal vez el futuro se ve desesperanzador con respecto a la educación pública, que tantas personas van a poder tener acceso a la educación pública, pero ahí es donde entra nuestro rol, ¿verdad? Como futuras personas profesionales, de pues incidir en esos espacios, ¿verdad? De toma de decisión. Y no, yo también quiero unirme al mensaje de agradecimiento de Rey y de María Ángel. Yo me siento bastante orgulloso de que hayan personas como Henry y como Alan que se están formando, y bueno, y también como Darla, que ya se tuvo que ir, que se están formando para un futuro laboral y que son personas con estos conocimientos, estas capacidades de que el mundo y el país tienen estas problemáticas principalmente en la educación. Entonces, me enorgullece bastante que conozcan y todas estas problemáticas y pues sí, muchísimas gracias. Bien, antes También, no, bueno, iba a decir un pequeño recordatorio em, sobre, bueno, reiterar el agradecimiento, ¿verdad? A Radio Gigante, la 800 AM, que a partir de ahora va a ser el programa oficial para, perdón, Radio Actual 107.1, FM, que va a ser el programa actual donde se va a retransmitir em, pues esta sesión y las que vean. Gracias.
Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras del colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas en vivo los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas.